A continuación veremos el procedimiento para registrar un documento de importaciones en el sistema, a partir de un documento de facturas de compra. El primer paso consiste en registrar el documento de factura de compra en el sistema. Para nuestro ejemplo utilizaremos la factura de compra número 306, titulada Compra de Productos Europeos. La factura está registrada en la moneda base del sistema, en este ejemplo será USD, y consiste en dos renglones con dos artículos. El primer artículo 10 unidades, el segundo artículo 4 unidades, y el monto total de la factura original es de $72.000 o $80.640 incluyendo el impuesto. Vamos a ver cómo registrar el documento de importación. El documento de importación se registra en el módulo de importaciones, operaciones, importaciones. Presionamos agregar y vemos que el documento de importación en eFactory requiere de algunos campos iniciales para hacer el registro. La mayoría de estos campos son solo referenciales y se utilizan para guardar información importante relacionada al documento de importación. Pero los únicos campos obligatorios a efectos de registro serán el estatus de la importación, que nos indica en qué punto se encuentra en el momento de registro el contenido de la factura que vamos a importar, a registrar. Vamos a registrarlo para este ejemplo llegando. El otro campo que es obligatorio para llenar el documento de importación es el proveedor principal. Normalmente este proveedor principal es exactamente el mismo que está registrado en el sistema para la factura de compra. En nuestro caso es el proveedor 04 inversiones 0. Como información adicional referencial para la importación podemos indicar aquí el número de referencia del documento de importación, el número de expedientes. Podemos indicar, por ejemplo, el número de factura y control de la factura original, aunque estos números ya están registrados en la factura de compra, la podemos ver por aquí. Podemos indicar también cuál es el agente aduanal mediante el cual hicimos la operación de importación. Un cliente principal, que puede ser el cliente receptor final de nuestro documento de importación, en caso de que nuestra importación sea a manera de comercialización, como cuando importamos un producto específicamente para un cliente. Podemos indicar el resto de los datos relacionados al documento de importación. Para nuestro ejemplo vamos a dejarlo en blanco, ya que no los necesitamos y no son obligatorios para registrar el documento. La información más importante van a ser los documentos que debemos importar. Estos se registran aquí en artículos importados. Normalmente lo que queremos registrar allí son los costos adicionales relacionados con una factura de compra. Por lo tanto, el primer documento que vamos a registrar va a ser los documentos relacionados con el documento de compra 306 que acabamos de ver. Hacemos clic aquí en anexar documentos y vamos a anexar documentos de importación. Podemos anexar documentos de tipo factura de compras, órdenes de compra o notas de recepción. Preferiblemente el documento más reciente o el tipo de documento más reciente que tengamos registrado en el sistema en el momento. Voy a buscar la compra número 306. Aquí está la compra número 306. Hacemos clic en el botón y podemos ver aquí el renglón agregado con su monto total de $80.640. Las otras dos compras que aparecen aquí son compras que yo registré previamente de costos asociados a este documento de importación, pero que les coloqué en el comentario el mismo número del documento de compra de manera que fuera fácil ubicarlo posteriormente. Presionamos aceptar. Vemos que la pantalla de importaciones nos anexó los dos renglones que originalmente estaban en la factura de compra. Podemos verlos por aquí. En esta importación nos indica
algunos datos básicos traídos de la factura de compra: el almacén donde está registrado, la cantidad de unidades, tipo de unidad, su costo unitario original en el documento de compras y el costo bruto total de ese artículo en la importación. Estos dos artículos sumados nos suman un total de $72,000, que es el costo FOB de este documento de compra, que no incluye, por supuesto, el valor del impuesto asociado. Ahora, como información adicional que puede ser necesaria un poco más adelante cuando hagamos la distribución de costos, aquí se nos indica también el peso y el volumen calculado en base al peso y volumen unitario registrado en la ficha de cada uno de estos dos artículos. Esto sería el peso multiplicado por la cantidad, perdón, el peso unitario y el volumen unitario, y hacia el final del documento podemos ver el peso total y el volumen total. Podemos ver aquí también que los renglones guardan una relación con respecto al documento de compra de origen, ya que un mismo documento de importación puede estar constituido por más de un documento de compras en caso de que tengamos varias compras en un mismo proceso. Ok, nos muestra el documento. Para ese documento, la moneda de origen, la tasa de origen, el monto FOB de cada uno de los artículos, de cada uno de los renglones. Ok, y tenemos aquí varios montos adicionales que son los costos que vamos a agregarle. Por ahora no hemos agregado nada, ya que no hemos seleccionado todavía los costos adicionales relacionados a la compra. Ok, nuestro siguiente paso sería entonces agregar los costos asociados a la compra. Ok, una de las formas más sencillas de hacer esto consiste en registrar primeramente los documentos de compra, ya sean facturas de compra, órdenes de pago o documentos de pago, en el sistema administrativo, y luego anexar esos documentos a esta importación para que se calculen automáticamente. Para este ejemplo vamos a utilizar la sección compras y pagos asociados y hacemos clic aquí en este botón para importar las compras y pagos asociados. Podemos ver que se puede importar o anexar a este documento una factura de compra, pagos proveedores, órdenes de pago, órdenes de compra o formas libres de compra para gastos genéricos. Vamos a anexar facturas de compra y vamos a anexar las facturas de compra número 309 y 310 que ya había creado previamente. Esto representa, a efectos de nuestro ejemplo, un costo de un servicio de descarga para descargar los contenedores de los barcos de compra donde viene la compra, y un servicio de seguro de transporte que está asociado al traslado de esos artículos hasta nuestros almacenes. Otros costos posibles que podemos agregar aquí pueden ser, por ejemplo, el costo de nacionalización, los impuestos de aduana, pago de servicios de fletes, gastos de refrigeración, gastos de almacenamiento, etc. Cualquier otro costo o gasto que está relacionado a nuestra factura de compra, pero que no venga previamente reflejado dentro de la misma. Bueno, vamos a presionar aceptar para agregar estos $5,250. Y aquí lo tenemos en nuestro bloque de compras y pagos asociados. Ok, también es posible que necesitemos que estos documentos de compra no se apliquen completamente. Por ejemplo, puede ser que estos $250 que pagamos por descarga de los contenedores, pudiera ser que solo la mitad aplica para esta factura de compra y la otra mitad aplica para otra factura de compra que aún no hemos registrado. En ese caso podemos decirle monto a aplicar, que solo se debe aplicar $125, o el monto que querramos aplicar para esta factura de compra. Otra forma de que podemos registrar los gastos o costos asociados a este pago
puede hacer mediante gastos en compras. Gasto de compra funciona similar a compras y pagos asociados, solo que en lugar de registrar el documento completo, como acabamos de ver, sirve para registrar renglones específicos del documento. Por ejemplo, si incurrimos en un gasto que consistía en comprar ciertos equipos necesarios para hacer el traslado o el almacenamiento de estos documentos a importar, podemos mediante esta sección de gastos de compra importarnos ese documento de compra, pero eliminar algunos de estos renglones y solo quedarnos con algunos de ellos. Es similar a lo que vimos ahorita con compra y pago asociados, donde el monto a aplicar lo podíamos modificar, solo que aquí lo haríamos a nivel de los renglones de ese documento. Ok, ya tenemos dos formas de registrar los gastos de esta compra. La tercera forma consiste en utilizar gastos adicionales. Esto sirve para registrar montos adicionales dentro de esta importación que en este momento no tenemos registrados en ningún documento. Vamos a seleccionar uno como ejemplo. Por ejemplo, honorarios profesionales que pagamos a un tercero por asesoría legal de algún tipo durante el proceso de importación. Vamos a añadirle aquí $80 sin impuestos. Podemos agregar, por ejemplo, aquí gastos de alimentación en el caso de que algunos de nuestros trabajadores hayan tenido que gastar viáticos durante el proceso de importación, pero de los cuales no contemos con una factura de compras. Ok. Tenemos entonces $80 adicionales. Aquí podemos agregar, claro, cualquier cantidad de renglones que necesitemos. Ok, estos tres grupos de renglones nos permiten registrar cualquier tipo de gastos de los que podamos necesitar en general. También es posible que estos gastos adicionales para los cuales no tenemos documentos registrados tengan ciertas fórmulas y puedan ser, digamos que, calculados, pero sus cálculos sean complejos. Por ejemplo, cuando estos gastos adicionales dependan del número de containers, de la cantidad de artículos, tengan cálculos correspondientes a cambios de tasa cambiaria para cambiar entre una moneda y otra cuando estamos trabajando con varias monedas. Y para estos casos utilizamos esta sección de gastos fijos. Los gastos fijos nos permiten preparar fórmulas que complementan o sustituyen los gastos que estamos registrando en este ejemplo en estos tres bloques. Estos son gastos que normalmente lo preconfiguraríamos para la empresa una vez, y al hacer clic aquí en importar gastos podemos ver algunos gastos de ejemplo que ya tenemos precargados en nuestra empresa de pruebas. Vamos a hacer clic aquí en buscar. Ok. Estos gastos permiten hacer cálculos, por ejemplo, cuyo valor del gasto dependa de una serie que esté registrada dentro del sistema, en el maestro de series, y se calcula automáticamente según algún tipo de tabulador. Podemos registrar gastos fijos que dependan de otros gastos, lo que nos permite hacer fórmulas mucho más complejas, así como las hacemos en el módulo de nómina para hacer los gastos de los conceptos de nóminas correspondientes a los contratos de trabajadores. Podemos hacer cálculos relacionados con diferencial cambiario cuando queremos registrar dentro de la importación un costo adicional causado por el cambio de moneda desde el momento en que se hizo la compra hasta el momento en que abordó barco, o hasta el momento en que nos correspondió hacer el pago correspondiente al traslado. Ok, en nuestro ejemplo no voy a incluir los gastos de importación, ya que tenemos todo registrado mediante facturas de compra. Así que por ahora presionaré cancelar. Y ya con estos 4 bloques tenemos registrados todos los costos asociados a estos 2 artículos que estamos importando. Ahora vamos a la sección de distribución de costos y totales. En esta sección
Solamente falta indicar de qué manera vamos a distribuir estos costos adicionales, que hasta ahora son $80 que agregamos como gastos adicionales y 5.250 a partir de documentos de compra. Usualmente esta distribución la vamos a hacer respecto al porcentual, a la distribución porcentual de los costos en la factura de compra original. Esto es, dependiendo de los costos de cada uno de los renglones, se definirá en qué porcentaje le vamos a añadir los costos adicionales a cada uno de estos renglones. Hay situaciones en las que esta distribución de costo pudiera ser preferible hacerla mediante el volumen o el peso de esos artículos, en caso de que estemos adquiriendo artículos cuya diferencia en peso o en volumen sea significativa y muy diferente comparada a las diferencias de costo. Veamos a continuación. También es posible calcular automáticamente los aranceles de la importación, indicando mediante esta lista desplegable cuáles son los costos por aranceles y dónde están ubicados estos costos. Es posible, por ejemplo, agregar un arancel fijo de forma global, indicado en este campo, o utilizar los aranceles que ya están registrados directamente en las tablas de artículos o en departamentos y secciones, dependiendo de la clasificación del artículo. Vamos, para el ejemplo, a aplicar un filtro global, un arancel fijo global, que para nuestro ejemplo será del 6%. Ok, para hacer los cálculos vamos a hacer clic aquí en calcular y totalizar, calcular totales y distribuir costos. El sistema nos hace los cálculos y el costo total llega al monto de $81.650 sin incluir impuestos, y fue distribuido, la diferencia adicional fue distribuida agregando un 16,67% al primer artículo y un 83,33% al segundo artículo. Los costos unitarios los costos unitarios fueron actualizados respecto a estos costos. Vamos a ver aquí los costos netos finales. Fueron de 13.608,33 para el primer artículo, 68.041,67 para el segundo artículo. Y aquí podemos ver que el monto que originalmente eran $72.000 ha sido actualizado a $81.650. Ok, con esto ya tenemos el proceso completado. En ocasiones puede ser necesario registrar información adicional asociada a la importación. Se puede registrar en esta sección de otros y adicionales, lo que nos permite indicar la tasa de emisión, tasa de carga de pago y tasa de recepción del barco en caso de que estas tasas sean diferentes y tengamos uno o más documentos dentro de la importación en una moneda diferente a la moneda base. El resto de los campos de esta pantalla, de esta sección, se utilizan para registrar información adicional de forma referencial que no afectará los costos. También es posible registrar aquí información específica sobre los contenedores. Podemos agregar aquí cada uno de los contenedores que correspondan a esta importación. Podemos agregar otros documentos del sistema que pudieran estar relacionados a esta importación. Por ejemplo, cuando todo el documento de importación se esté ejecutando para surtir el pedido de uno o más clientes, podemos añadir aquí cuáles son las facturas de compra, las facturas de venta asociadas o los clientes relacionados. Y finalmente tenemos una sección de atributos donde podemos indicar seleccionar clasificadores adicionales para clasificar el documento de importación. Por ahora no utilizaremos estas tres secciones ni la de otros y adicionales,
ya tenemos el documento calculado completamente y y ahora sí podemos proceder a guardar el documento. Ok, listo, el documento ya fue guardado, ya tiene un documento asignado de importación. Vamos a cerrar la pantalla. Nuestro último paso para completar el proceso consiste en confirmar y procesar el documento. Una vez que el documento haya sido procesado, este nos generará un documento de ajuste de costos que va a dejar reflejado en el sistema a fecha del 21 de enero, a fecha del documento de importación, cuando se hizo este cambio de costos. Esto nos va a llevar los costos de estos dos artículos a sus valores actualizados que acabamos de ver calculados hace un momento, a partir de la fecha de registro de ese documento de importación. Con esto nos quedará corregido el costo correctamente para tomar en cuenta todos los gastos adicionales incurridos. Y por supuesto, a partir de esta fecha, esto nos afectará los márgenes de ganancia y el registro de los costos de venta dentro de la contabilidad de la empresa.